Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. La regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión es un proceso hipnótico en el cual se llega a un estado muy profundo, podemos llamar de trance, aunque no todos lo consiguen, pero de trance, y en ese estado se hace que la persona vaya hacia atrás. Puede ir hacia la infancia, o si es muy mayor, hacia la juventud, ir hacia el momento del nacimiento y más allá. Puede ir a otras vidas. Está comprobado en miles de casos que hay gente que ha ido a otras vidas, incluso a otros planetas. Es muy curioso. Las regresiones, ¿qué las hacen? Médicos, psiquiatras y psicólogos especializados. Y no es una ni dos, es a lo largo del amplio mundo muchísimos cientos de miles. Y todos coinciden en eso, es decir, que sí parece ser que existe una reencarnación, que esta vida no es la única. Y si no es la única, señoras y señores, tendremos más. O sea que no se preocupen. Si en esta no son millonarios, a lo mejor en la siguiente nos toca, ¿no? Bien. Regresiones. Hubo una mujer, una hipnoterapeuta estadounidense maravillosa, se llamaba Dolores Cannon. Esta mujer hizo cientos de regresiones y escribió muchos libros al respecto. En uno de ellos habla precisamente de una mujer en un estado americano que tiene una ECM, es decir, sabe que va a ese túnel, pero sin estar clínicamente muerta. Es decir, en la regresión ella puede ir en ese túnel, llega y ve cómo le dicen que no, que tiene que volver. Tenía una vida bastante desarreglada, pero tenía 2 niños pequeños y le dijeron que tenía que volver por esos hijos, que no podía seguir allí. También habla de extraterrestres. Esta mujer tuvo muchísima investigación de los ovnis y escribió varios libros con respecto a ellos. El universo complejo, las 3 olas y los cuidadores del jardín. Sus obras están casi todas en inglés. Muy interesante. Ahí habla también en alguna regresión de cómo la persona indica, al pasar del nacimiento hacia atrás, que no es de este mundo, que viene de otro planeta, y cuenta cómo ha tenido que pasar un proceso especial para poder venir a este mundo, porque si no habría reventado. Es decir, tuvo que pasar un proceso para comprender cómo era más o menos el ambiente de la Tierra. Y había estado en otros planetas, no un caso, sino muchos. A partir de ahí habla de los ovnis, habla de platillos, habla de cómo son las vidas en otros planetas. Es muy interesante. Para el que esté interesado en la ufología, realmente merece la pena, ¿no? También escribió una saga de Jesús y los esenios. ¿Cómo? Pues a través de personas que en la regresión habían estado en la época de Jesús o habían sido esenios. Y a partir de ahí tomó datos y escribió un libro muy interesante, Jesús y los esenios. Y también hubo una trilogía de Nostradamus. Es magnífica. Esa trilogía es interesante. Yo lo que me dejó más impactado es, hay una parte que explica cómo quizá este mundo al que vamos va a tener un holocausto tremendo. Cómo va a haber algo que, en fin, es difícil de pensar, pero que puede existir. Y tiene una serie de mapas con lo que queda de cada continente, con la parte que no es anegada por las aguas y lo que queda. Aquí en España, para que lo sepan, la meseta donde estamos, la meseta central, es lo único que queda de España. El resto queda anegado. Y tiene todos los continentes, en fin, es lo que, de alguna forma, por regresión de una persona que estaba con Nostradamus, pues ella expuso. Pueden creerlo o no, pero son datos que quizás sean interesantes, ¿no? Más personas han escrito sobre las regresiones.
Raymond Moody, el que citábamos antes, también escribió un libro que se llama Regresiones, está en español, y también hay libros españoles. Armando Swarovski o José Luis Cabouli, habla de terapia de vidas pasadas. Y cómo no, Brian Weiss. Brian Weiss era un psiquiatra, es un psiquiatra norteamericano, totalmente escéptico, un científico a tope, no pensaba en nada espiritual, que un día, relajando a una paciente, de alguna forma salió ahí algo que le hizo cambiar de parecer totalmente. Y a partir de ahí pensó que efectivamente existían varias vidas, que no era una sola, y ha escrito una serie de libros muy interesantes. Todos están en español, así que el que tenga interés los puede leer perfectamente. Personalmente tuve una experiencia con una paciente. Era una paciente que tenía todo en la vida. Tenía un buen trabajo, tenía amor, tenía una mascota, estaba bien, no le faltaba de nada, pero estaba triste, melancólica. Siempre tenía una melancolía tremenda desde joven, ¿no? Entonces se había ido a toda clase de lugares tratando de ver por qué. La hice una regresión y, curiosamente, al ponerle el micrófono para ver realmente que ella hablase, que dijera qué es lo que estaba viendo, qué es lo que estaba sintiendo, cambió la voz. La voz femenina se trocó, cambió a una voz masculina que estaba casi llorando, estaba angustiado, estaba gimiendo. Y era el capitán de un barco de guerra español en la guerra de Cuba, que en La Habana fue destruido por los yanquis. Ese hombre estaba todavía pesaroso, pensando que dónde estaban sus hombres, que no había sabido llevarlo bien, que estaba mal, que habían muerto. Fue largo, lloró, lo pasó mal, pero cuando se despertó, cuando luego más tarde pudo leer, pudo ver lo que había dicho, esta persona, esta mujer, se curó automáticamente. Desapareció su tristeza, esa melancolía continua que tenía, desapareció por completo. Gracias a la regresión y gracias a que lo que había sido, de alguna forma, se pudo expresar y pudo decir exactamente lo que sentía, el dolor que tenía. Bien.